Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no votar el proyecto para eliminar el delito de posesión simple de cannabis. El proyecto preparado por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá apunta que es correcto sancionar la posesión simple, pero México Unido contra la Delincuencia señala que criminalizar a la población consumidora no resuelve nada. ¿Cuáles son las implicaciones de esta discusión? Y luego de las críticas que suscitó la propuesta de Tlali como monumento a las mujeres indígenas, el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México resolvió que quien sustituirá a Colón será la recién descubierta joven de Amajac. Es una decisión oportuna. ¿Qué pasará con la glorieta de las mujeres que luchan, creada en ese espacio por las colectivas feministas? Y ayer se dio a conocer que una jueza de distrito determinó que el gobierno federal debe inmunizar contra la COVID-19 a todas las infancias de 12 a 17 años, aunque no tengan comorbilidades. Esto en atención a su derecho a la salud. El subsecretario López-Gatell ha sido reacio a vacunar a menores y dice que aún no se ha recibido notificación de esta orden. ¿Vacunar a todas y todos los menores le roba oportunidad de inmunización a otras personas? Estos son los temas que veremos esta noche. No te vayas, que ya empieza la mesa de Punto y Contrapunto. Aunque estaba programado que esta tarde la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutiría si la posesión simple de cannabis es o no delito, el Pleno del Máximo Tribunal decidió dejar el asunto en listas. Es decir, se resolverá la próxima sesión. El caso surge de una demanda de amparo presentada en 2018 por México Unido contra la Delincuencia, quien señala que la posesión simple criminaliza a las personas consumidoras y contradice la anterior resolución del Máximo Tribunal, quien reconoció que el consumo de cannabis se encuentra protegido como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Veamos en contexto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe decidir si la posesión simple de cannabis debe seguir siendo sancionada con prisión. Actualmente el artículo 477 de la Ley General de Salud la sanciona con penas que van de 10 meses a 3 años de prisión. En 2018, la organización ciudadana México Unido contra la Delincuencia presentó una demanda de amparo argumentando que sancionar la posesión simple viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad al equiparar las personas consumidoras con criminales. La demanda establece también que la mera posesión de una sustancia que no tiene como fin ser comercializada no implica daño a terceros. El proyecto de resolución elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apunta, sin embargo, que es correcto criminalizar la posesión simple de cannabis aún sin intención de venta o suministro. Añade que el derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un derecho absoluto. Esta mañana, México Unido contra la Delincuencia apuntó que resulta incongruente que la Suprema Corte sancione la posesión después de reconocer que el consumo de cannabis se encuentra protegido como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En 2019, el máximo tribunal ordenó al Congreso reformar o anular 5 artículos de la Ley General de Salud por violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, luego de varios intentos para regular el consumo. Desde el legislativo, en junio pasado, la Suprema Corte eliminó la prohibición absoluta al consumo adulto de cannabis. Esta decisión no eliminó las sanciones penales al consumo de cannabis ni estableció reglas de mercado. Punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada lunes y miércoles Lisa Sánchez, directora general de México Unida contra la Delincuencia. Muy buenas noches, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, miércoles de Mariana, muy contenta de estar aquí con todas y todos ustedes. Bienvenida. También nos acompaña Alfredo Lecona, activista y analista. Muy buenas noches, Leco, bienvenido. Gracias, Mariana, buenas noches. Y felicitarles y felicitarnos porque estamos en semana de aniversario. El 15, el viernes, se cumplen 3 años de Punto y Contrapunto. Dos felicidades. Así pues, felicitaciones a todas y todos. También nos acompaña como cada lunes y miércoles Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. Muy buenas noches, Eder, ¿cómo estás? Hola Mariana, me sumo a la felicitación. Buenas noches a todas y todos. Y Ana Montaño, feminista y activista. Muy buenas noches, Ana, qué gusto tenerte por acá. Gracias, igual. Buenas noches y felicidades también por estos 3 años, extensiva Genaro Lozano. Bien, pues primer tema de la noche, comienzo contigo evidentemente, Lisa. Pues se pospuso la discusión sobre la constitucionalidad del delito de posesión simple de cannabis en la Suprema Corte de Justicia, pero precisamente la organización que tú encabezas pues presentó esta demanda de amparo y creo que valdría la pena comenzar explicando cuáles son los argumentos en este proyecto y qué te preocupa sobre lo que se podría resolver en la Suprema Corte de Justicia.
Muchísimas gracias, Mariana. Pues sí, efectivamente lo más importante es explicarle a la gente por qué este tema es importante y por qué en realidad pues sí va un poco en contrasentido con los derechos conquistados vía la Suprema Corte en los últimos años en materia de consumo de cannabis. Lo primero es decir que la Corte lo que iba a decidir hoy no es si la posesión simple debe o no ser delito, sino si el delito de posesión simple de cannabis es constitucional. Le queda, por supuesto, al legislador, a las legisladoras definir si lo eliminan del Código Penal o no. Pero ¿por qué esto es importante? Vamos a ver, desde 2015 hasta este año, hasta 2021, la Corte juntó una serie de resoluciones en donde analizó si efectivamente prohibir el consumo de cannabis y el derecho a las personas a solventarlo al final del día ya con un permiso del Estado era constitucional o no, y resolvió que no era constitucional porque justo no era una manera idónea de proteger a las personas consumidoras y no consumidoras. ¿Por qué? Pues porque en prohibición se generaba un mercado negro que exacerbaba la violencia y los daños a la salud, pero además porque la cannabis es una sustancia que comparada con otras actividades o con otras sustancias legales no genera daños a la salud mayores que, por ejemplo, el consumo de tabaco o el consumo de alcohol. En ese sentido, lo que dijo es el consumo de cannabis entre adultos que no tiene fines de comercio, que no tiene fines de suministro a terceras personas, debe estar protegido por el libre desarrollo de la personalidad y entonces, ante la ausencia de una legislación, le dijo a la autoridad de salud, emite permisos para que las personas puedan ejercer este derecho. Todos lo celebramos y nos pareció increíble. El problema es que para poder ejercer ese derecho, para que yo pueda consumir mi gramo de marihuana o lo que yo quiera de cantidad de marihuana, pues tengo que poder tener conmigo la sustancia, tengo que poder poseer la sustancia. Y hoy en día nuestras leyes penan esa posesión de sustancias prohibidas, pese a que la cannabis ya dijimos que ya no está terminantemente prohibida en la Ley General de Salud, sí, con cárcel. ¿Cuál es el problema de penarlo con cárcel? Bueno, uno, ni las leyes ni la severidad de las penas determinan los niveles de consumo. Eso es una falacia, es uno de los argumentos del proyecto. Pero dos, pues si ya diste libre desarrollo de la personalidad como un derecho y dijiste las personas van a poder tener un permiso de consumo, lo que estamos peleando es que entonces esa posesión no se sancione con cárcel. Una precisión bien rápida, esto no quiere decir que las autoridades se vayan a quedar sin otros tipos penales con los cuales perseguir el tráfico ilícito de sustancias. Sí. ¿Por qué? Porque existe la posesión con fines de venta, el comercio, la posesión con fines de suministro gratuito, hay otros 10 tipos penales que sirven para eso. Pero sí le quitaría la posibilidad a las policías de que aquellas personas que ya tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad no sean perseguidas para verificar si tienen permiso o no. Y dos, le quitaría la posibilidad a los agentes estatales de incurrir en extorsiones de personas consumidoras, que eso es lo que hacen. Bien. O, más grave, usar el delito de posesión simple para encarcelar gente cuando no le pueden probar otro delito. Entonces, la autoridad tiene que actuar cargándole a la gente los delitos que sí cometió, y en particular, posesión simple de cannabis sin afectar a terceras personas, no tendría que ser constitucional en concordancia con las otras resoluciones de la Corte. Eder, Lisa ya expone pues las implicaciones más importantes de cómo esto podría afectar la decisión de hace unos meses de la Suprema Corte de Justicia, que efectivamente pues declaró inconstitucional la prohibición absoluta del uso adulto de cannabis. Y uno de los argumentos también centrales en este tema sobre la posesión simple, el delito de posesión simple de cannabis, pues es que precisamente no disuade, digamos, la cárcel, como consecuencia no disuade el consumo ni tampoco combate el tráfico ilícito de drogas. ¿Tú coincides con esta lectura? ¿Qué más implicaciones tiene esta discusión? Sí, yo creo que es un retroceso, como lo plantea Lisa, es un retroceso que además contiene muchas contradicciones con las victorias ya logradas, pero toda posibilidad de retroceso en lo poquito que se ha avanzado en cuestión del libre desarrollo de la personalidad, específicamente con el tema de cannabis, es responsabilidad directa del Poder Legislativo. Ellos tienen ya que sentarse de manera seria, hacer su chamba y ya establecer los criterios que estén armonizados con la sentencia que ya emitió la Suprema Corte de Justicia, porque en este país estamos de acuerdo con la progresividad de los derechos humanos y así se cerraría cualquier
tipo de, cualquier otra posibilidad de discusión que implique volver a criminalizar, o más bien continuar criminalizando la posesión, sí me parece que es un retroceso, pero quienes tienen que tener la batuta en este momento es el Poder Legislativo. La Suprema Corte de Justicia ya hizo su chamba, dio un avance muy significativo hace unos meses y ahora todo está en la cancha del Poder Legislativo. Ellos son quienes tienen que resolver esto y ahí cierro para compensar lo que ocupó Lisa, que es la especialista. Bien. Perdón. Alfredo, No. Alfredo, ¿qué más te preocupa a ti sobre esta decisión? Pues también, dependiendo de lo que se resuelva en la Suprema Corte, si esto podría, digamos, sentar un precedente para cómo se catalogan o cómo se penalizan o criminalizan también la posesión de otras drogas en el futuro. Sí, claro. Bueno, aparte de coincidir, por supuesto, con lo que han planteado Lisa y Eder, yo creo que la sentencia o el proyecto de resolución del ministro González Alcántara es una verdadera obra del realismo mágico, porque podríamos explicar muy bien en dónde estamos parados y paradas en la materia, explicando que México es un país en el que, como ha explicado Lisa, pues consumir marihuana no está penado, vamos avanzando hacia que sea una posibilidad, pero poseerla o sembrarla para consumirla, para esa actividad que no está penada, pues sí lo está. Entonces, ese divorcio que hay entre el derecho y la realidad creo que afecta mucho suele afectar mucho a los derechos humanos. Y habla de una desconexión entre, como se ha dicho, lo que se acaba de aprobar hace poco, que aquí celebramos, con lo que ahora se quiere replantear. Y yo pienso, cuando hablamos de posesión simple y de esta desigualdad entre quienes pagan penas por cometer este delito y quienes no las pagan, pues pienso dos casos así rapidísimos. Aquella persecución extraña que vimos o este cruce extraño que hubo hace unos días de unos militares mexicanos que pasaron la frontera, que a uno se le encuentra ya detenido del lado de Estados Unidos una pequeña cantidad de marihuana para uso personal, y pues lo que nos dice Sedena es que pues fue amonestado, ¿no? Está bien, pero digo, es el nivel de ridículo de la guerra contra las drogas. O la secretaria de Gobernación, que como sabemos, como se sabe, tiene ahí ese churrito de marihuana que le regalaron en una comparecencia hace un par de años, me parece. Entonces, digo, hay que entender, hay que analizar este tema desde el privilegio que tenemos quienes consumimos sin ese riesgo, que podemos poseer esto, o quiero ser enfático y quiero decirlo, que podemos poseer esto sin ninguna implicación, y las personas en las colonias marginadas, las personas en un país que no solemos voltear a ver, que están pagando todo estos estigmas, toda esta criminalización, todos estos abusos por parte de policías, por parte de gobiernos que han usado la posesión de marihuana para estigmatizar, atacar y quitar libertades. Ana, Lisa ya decía en su intervención, pues cómo de aprobarse este proyecto, cómo esto podría, digamos, obstaculizar todavía más los permisos que debería otorgar la COFEPRIS para el consumo adulto de cannabis, de acuerdo con lo que la Suprema Corte ya determinó en junio. ¿Qué más te preocupa sobre este tema? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero yo pensaba también cederle mi tiempo a Lisa, porque obviamente ella es la experta. Justo hace unos meses, con esta decisión de la Suprema Corte, me acuerdo que ella celebraba que estaba a punto de jubilarse, pues resulta, mi querida Lisa, que todavía no es momento. Porque, bueno, efectivamente esta decisión, o más bien este proyecto de resolución que se está presentando en la Corte, no solo va en contra de lo mismo que había hecho la Corte sobre ese tema, sino va en contra de esta tendencia que ha tenido en los últimos meses la Corte, presidida por el ministro Arturo Saldívar, de pues un enfoque mucho más, digamos, con mucha más preponderancia de la garantía de los derechos humanos de las personas, ¿no? Y que creo yo que es altamente benéfico para la democracia y para la sociedad mexicana en términos generales. Es decir, creo que hay dos aspectos que ya señalaban muy bien mis tres compañeros y compañeras antes, que son el aspecto meramente jurídico y el aspecto político. En el aspecto jurídico a mí me parece que no hay lugar a dudas, simple y sencillamente esta es una decisión que tiene que apegarse y que tiene que generar una garantía de los derechos humanos de las personas, entre los cuales está el libre derecho al desarrollo de la personalidad, y que no es un derecho, digamos, secundario como lo plantea el proyecto que está actualmente en discusión, sino que pues es, yo creo que uno de los derechos que tienen que estar
de manera preponderante para luego poder ejercer otros, ¿no? Entonces el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas podamos acceder a nuestros derechos humanos, y en ese sentido tendría que ir las determinaciones de la Suprema Corte, que, insisto, creo que en los últimos meses así se ha hecho y lo celebro, pero pues en este caso la verdad es que es muy extraña este sentido de la resolución, insisto, tanto respecto a decisiones previas de la Corte como a esta tendencia e inercia que ha tenido en los últimos meses. Yo esperaría que este tema de que la pospusieron para después en la discusión, pues quiera decir que no hay un consenso sobre el proyecto original y que va a tener algunas modificaciones. Ojalá que sea el caso y que efectivamente, mira, yo creo que también la solicitud de la Corte para el Congreso para que legisle en estos términos viene desde 2019, es decir, hace unos meses se ratificó y se estableció un nuevo criterio, sí, pero llevamos más de 2 años con esto en pausa y esa es la urgencia. Sí, la Suprema Corte, ojalá, digo, porque si pone este precedente sería más difícil la legislación, pero yo creo que también donde tendríamos que estar poniendo toda la atención es en que esta legislatura por fin apruebe un proyecto de iniciativa que sea verdaderamente en favor de los derechos de las personas consumidoras y para evitar la criminalización por su uso, ¿no? Por su consumo adulto. Y que verdaderamente regule el mercado de cannabis en México. Bueno, Lisa, pues todos te cedieron un poquito de su tiempo, así que adelante, tenemos todavía 1 minuto. Es una precisión muy rápida. Creo que el valor de la decisión de la Corte, aunque estoy de acuerdo con mis compañeros en que quien tiene que decidir los puntos finales sobre la legislación es evidentemente el Congreso, es justo que tiene la posibilidad de corregirle la plana al Congreso. Recordemos que en todas las iniciativas que se presentaron sobre el tema de regulación de cannabis, en ninguna se eliminaba el tipo penal de posesión simple, y eso era particularmente problemático porque le íbamos a dar el negocio a las empresas y le íbamos a seguir dando, perdón por la expresión, pero con los palos a la gente y amenazándola con toda la posibilidad de castigo, de cárcel, de presentación en Ministerio Público, de arrestos en vía pública. Y eso es lo que, si la Corte declara inconstitucional ese tipo penal, es algo que va a obligar al Congreso a que esa legislación pues fortalezca o reoriente a que las policías persigan el tráfico, pero dejen de hostigar a la gente con la posesión de menos de 5 gramos de cannabis o de 6 gramos o de 7 gramos cuando no hay venta, cuando no hay comercio, cuando no hay suministro a terceros y esa posesión es meramente para el uso personal, sobre todo si ya se autorizó que haya permisos y ya se le dio al Congreso la orden de legislar. Bien. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que resuelva la Suprema Corte efectivamente sobre este tema. Por lo pronto tenemos que ir a una pausa, porque la escultura La Joven de Amahac sustituirá finalmente a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hablará con las colectivas feministas para encontrar otra ubicación para la glorieta de las mujeres que luchan. Veremos qué opinan las y los panelistas de esta noche sobre el tema al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.